y estamos estudiando el libro de Números. Es un libro que cualquiera que lo lee, si no le pone atención, se va a aburrir. Se va a aburrir porque en el capítulo 1 y 2 solo habla de un censo y de contar gente. Y nos dice el capítulo 1 que habían 603.550. Y el capítulo 2 nos dice lo mismo, que habían 603.550. Y si nosotros no leemos con cuidado, no nos damos cuenta que hay un orden en el capítulo 1 y hay otro orden en el capítulo 2. ¿Cuántos ya lo notaron? ¿De verdad ya lo notaron? ¿O solo me dicen amén para que esté contento? En el capítulo 1 hay un orden, hay una manera que Dios pone al ejército. Y si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1 primero está Rubén, y en el capítulo 2 primero está Judá. Pero noten que Dios pone a su ejército en cierto orden para formarlo, pero cuando ya lo va a mandar a la guerra, lo pone de otro orden, porque para guerrear primero tiene que subir Judá, ¿verdad? Así es, porque que para pelear tiene que subir Judá. Al frente. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando uno canta a Dios con todo el corazón? Empieza a sentir uno algo, ¿no? ¿Sí o no? Si yo sigo cantando, hermano, y al ratito los músicos agarran bien la onda, hermano, que empiezan a tañer, pero con pulsión. Oiga, este cuartito se vuelve el cielo. Oh, Señor. Se vuelve el cielo. Hay poder, hermanos, en la alabanza. En la alabanza, de verdad. ¿Cuántos de ustedes saben que mucha gente solo acepta a Cristo porque nos oye cantar? Yo estaba cantando en inglés y allá iban pasando unos, se separaron ahí se quedaron quietos. Dijeron, allá hay un gabacho. De seguro al Jorge lo vino a visitar un gabacho. Estaban ahí parados. Creo que era una familia, iban todos y todos se quedaron viendo para acá. Esa lucecita, yo la alegría. Hermano, el mundo tiene que saber que hay hijos de Dios. El mundo tiene que saber que hay un ejército. Y nosotros peleamos las batallas cantando. ¿Qué les parece? Cuando nosotros estábamos ahorita cantando, las potestades están ahí peleando en los aires y queriendo hacer de ellos, pero no pueden. Porque si algo, hermano, hace que el enemigo se confunda y se enloquezca, es cuando nosotros cantamos. Aleluya. Aleluya. Entonces, somos el ejército y estamos usando como base una escritura que nos la va a leer Jorge. Es 1 Corintios capítulo 10. Es una escritura que estamos usando como base para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de las figuras, a través de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, a través de lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, Dios lo puso a hacer cosas, para enseñarnos a nosotros algo. ¿Qué les parece a ustedes que Dios puso a Israel a hacer cosas para que nosotros entendamos? Miren cómo dice, léelo poquito. Gloria al Señor. Allá sabes dónde tienes que ir parando, ¿verdad? Amén. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar,
fíjense, no quiero que ignoréis. La mayoría de cristianos ignoran que Dios puso al pueblo de Israel a pasar el mar. Por eso dice, no quiero, hermanos. Y en 1 Corintios le está hablando a la iglesia. ¿Sí o no? Yo no quiero que ustedes ignoren esto. No lo ignoren. Que nuestros padres atravesaron el mar Rojo. Sigue otro poquito. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se dan cuenta que está hablando con la iglesia? Y les dice, ellos allá no sabían que la roca los seguía. Ellos no sabían que era Cristo el que andaba atrás de ellos. ¿Qué les parece a ustedes que cuando llegaron a un lugar y había una roca ahí y dice que esa roca era Cristo? ¿Cómo es entonces este asunto? ¿Cómo es este asunto? Si cuando ellos llegaron a un lugar y había una roca ahí, dice que esa roca era Cristo. Y nos está diciendo, no quiero que ignores, no ignoren, porque todo eso es para ustedes. Qué amor el de Dios, hermanos, que pone a un pueblo a hacer cosas para que nosotros los veamos hacerlas y entendamos que tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Tiene que ver con nosotros. De cómo nosotros llegamos a la vida de la iglesia, porque dice que nos sacó de Egipto y nos hizo atravesar el mar Rojo. Y dice, no ignoréis, son ustedes. Dicho en otras palabras, miren, allá en la eternidad pasada, ustedes ya saben que yo los hice a ustedes, yo los creé y los creé en Cristo, y ustedes estaban haciendo cosas en la eternidad pasada. Porque si no, yo no los hubiera conocido, mucho menos los hubiera predestinado, pero ustedes son conocidos para mí desde antes de la fundación del mundo. Está como que nos estuviera hablando Cristo y nos dice, es más, ustedes eran instruidos por mi Padre. O sea que Él era el que les enseñaba a ustedes a hacer las cosas y yo tenía una gloria entre ustedes. Todos ustedes me expresaban a mí. Por eso el Señor, cuando ora por sus discípulos en Juan 17 le dice, Padre, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Y por eso Él nos dice, y ninguno de ustedes puede venir a mí si no lo preparó Él, si no le enseñó Él cómo se llega a mí. Oh, miren, si esto es fascinante, glorioso, maravilloso. Pobres los cristianitos que están aburridos. Yo por eso le digo a las hermanas, no se aburran. Pues sí, pero que no se vayan a aburrir, ¿verdad? No nos aburramos, hermano. Mire, cuando uno entiende lo que Dios ha hecho por uno, hermano, y de dónde lo ha traído Dios a uno, uno se goza. Amén. Oh, uno mire las reuniones, porque uno tiene que ver cómo es la reunión, hermano. Porque si nosotros venimos a la reunión, aleluya, gloria a Dios. ¿A qué hora se va a acabar esto? Yo ya no quiero andar allá afuera. ¿A qué hora terminará este pelón? te comunico que nos vamos a tardar un rato. Aleluya. Si venimos, hermanos, en ganas, ¿qué nos va a bendecir Dios, hermano? Venimos a la reunión indiferentes, ¿qué nos va a bendecir Dios?
Y solo venimos a comernos los 8. ¿Qué nos va a bendecir Dios? Pero si venimos atentos, conscientes, sabiendo lo que es esto. Esta es la iglesia del Señor, esta es la casa de Dios. Esto es, hermano, algo tremendo. Entonces nosotros allá nos prepararon y nos cuentan la historia, porque ya al venir aquí la Biblia nos enseña todo, pero si nosotros no ponemos atención, nosotros no averiguamos. La Biblia nos enseña que venimos de allá, de donde sacaron a uno que estorbaba también allá. Estorbaba. Yo creo que usted sepa que el diablo es una creación que aparece en la Biblia antes que nosotros. Y él andaba estorbando. Y no se asusten, Dios lo creó. Ayer Dios nos hablaba cosas bonitas. Dice la hermana Lulú, bueno hermano, pero al fin, ahora sí lo puso mejor. Dice, ahora sí, hermano, hasta se siente bien uno de yegua. Sí, ¿verdad? Porque dice como a yegua de los carros de Faraón te he comparado. Imagínense a las hermanas yeguas. Y nosotros no nos quedamos atrás, güey. Sí, no sé de dónde los mexicanos se les sacaron esa. Que todos, ay, güey. Yo no sé de dónde se les sacaron. Pues es bíblico, fíjense. Porque los güeyes jalan la carreta que lleva el arca. Y las yeguas jalan la carreta que lleva el Faraón. Por eso las hermanas dicen, ay hermano Gabriel, ¿qué nos quiso decir? No, yo soy cariñoso, cuando las trato bien, como a los que dicen, chismositas. Sí, para que no se sientan tan tranquilas, pero con cariño. Pero la realidad es esa y hay que entender la Biblia, porque no está diciendo que las hermanas son usadas por el diablo. Está diciendo que la iglesia como hierba debe entender que así como jala a Dios como buey, jala al diablo como hierba. Es entender quién es el diablo. Hermana, si tú no entiendes quién es el diablo, ¿qué no vas a querer jalar? Y hay que jalar. Porque él es parte del programa. Muchos cristianos, hermanos, de verdad, mire, y no es que yo quiera ofender a nadie, hermano, pero los hermanos más negligentes para entender al diablo son los pentecostales. Y no lo estoy diciendo como ofensa, sino como desafío. A uno en la iglesia pentecostal, hermano, le enseñan que reprenda al diablo y que esté allí, hermano, peleando con él, hermano, y los pobres hermanos se llegan a ser tan familiares con el diablo que en todo ven al diablo, hasta en los frijoles. El diablo, el Señor nos reprenda. Ya miedo tienen de reprenderlo. El Señor nos reprenda. Pero si los cristianos no conocen quién es el diablo, tampoco van a conocer quién es Dios. Ustedes pueden leer en la Biblia Apocalipsis 12. Apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con las estrellas sobre su cabeza y la luna bajo sus pies. ¿Sí o no? Y después de eso, ¿qué dice? Y vi otra señal, un gran dragón escarlata. O sea que el diablo va a la par de Cristo, hermano. El diablo va a la par de la iglesia. Es una gloria caída que ninguno de los ángeles se atreve, como muchos pentecostales.
Los ángeles cuando lo reprenden le dicen, el Señor te reprenda. Ellos no se ponen a decir, como aquel hermano que yo me acuerdo, y te ato con alambre de púa, y te hago yoyo, y te hago para arriba y para abajo, y me haces los mandados, y al rato el diablo lo trae en el mundo. Imagínense. Ay, Señor Jesús. Yo no sé ni cómo entrarles a ustedes hoy. Pero tenemos que ver que allá estorbaba. O sea que nosotros desde allá venimos con un problema. ¿Sí o no? Y lo tremendo es que lo mandan adelante a él antes que a nosotros. Encontraron que era un orgulloso. Encontraron que era un ser engañador, traicionero, homicida, ladrón. Dice, perfecto eres hasta que fue hallado en ti maldad. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Fíjense que a nosotros no nos hizo perfectos, porque si no tuviéramos la misma chance que el diablo. A nosotros no nos hizo perfectos, ni siquiera nos hizo completos. Porque todavía nos falta, aquí estamos todavía, hermano, ya casi nos vamos y todavía estamos incompletos porque ni nos hemos casado con Cristo. ¿Sí o no? Pero allá había problemas serios. Dice que contrataba. Imagínense ustedes, contratando. O sea que era contratista. Andaba ahí viendo a ver a quiénes conseguía para hacer un jale. Allá andaba, ¿no? Y papá se le quedaba viendo. Y no le decía nada, que es lo peor. Lo miraba como un grupito. Por allá se iba a hablar con otros, contratándolos. Tengo un plan. Miren, vamos a poner un trono y lo vamos a poner mejor que el de él. Y todos, de verdad, sí. Engañó a la tercera parte de ángeles. De cada 100 se llevó 33. Gloria a Dios que dejó 66. Porque esos ahora nos auxilian, esos ahora nos cuidan, esos ahora dicen los profetas, no tengáis temor que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Imagínense, por cada uno de ellos hay 2 de nosotros. Estoy hablando de los ángeles que nos protegen a nosotros. Y nos pone aquí, hermano. Nos pone aquí con ese animal. Y nosotros venimos tan inocentes. Empieza a platicar con la Eva. Un día ahí se puso a platicar con ella. La engañó. Pero gloria a Dios. Es un plan definido. Es un plan con maña. ¿Sabían ustedes que el plan de Dios es con maña? ¿Cuántos de ustedes ya entendieron que el plan de Dios es con maña? Yo no sé de dónde aprendimos los mexicanos. Plan con maña. No, hombre, si sabemos bastante, hermano, tenemos revelación sin haber ido al colegio. Plan con maña. Si ustedes estudian profundamente la Biblia, ustedes se dan cuenta que Adán es una de las salidas de Dios como hombre, pero como alma.
Si Pablo no nos dijera a nosotros que venimos con dos semejanzas. Muchos no son atrevidos, yo soy atrevido. Yo puedo ver que Dios salió como hombre, como alma viviente, para engañar al diablo. Y por eso cae. Asústense, cae Dios. Que Dios el que arregló la caída. Él dice, ya sé, yo voy a caer. Y él ni siquiera se va a dar cuenta que soy yo. Él no se va a dar cuenta que soy yo. Aquí en la esfera espiritual yo no lo puedo vencer. Porque si yo lo venzo aquí en la esfera espiritual, él tiene todo el derecho de quejarse, porque entonces yo lo vencí porque yo soy Dios. Pero yo no lo quiero vencer para que él después hable mal de mí. Ya tengo que caer. Me voy a ir. Voy a ir. Ahí leen, por favor, Lucas. Lean Lucas. ¿Quién sacó la pistola? Lean Lucas y van a darse cuenta que al final del capítulo 3 dice que Adán es hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Y Jesús qué es? Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Solo que claramente la Biblia dice Adán, alma viviente, hijo de Dios. Jesús, postrer Adán, qué casualidad que dos Adanes. Postrer Adán, espíritu vivificante, hijo de Dios. Entonces el plan con maña es siendo Adán. Cae Adán, contento el diablo, hermanos, contentísimo. Arruinó todo, dijo, les dije, yo soy campeón. Y él, tranquilo, empezó a gobernar, gobierna todo el universo, hace lo que quiere, lo que le da la gana, ofrece el reino a quien él quiere, le dice a otros que les va a dar riquezas, algunos hasta hacen pacto con él. ¿Han oído ustedes que algunos mexicanos han hecho pacto con él? No solo mexicanos, de todos los países. Sí. Entonces, el asunto es este, que cuando nació Cristo, ¿qué pensó él? Otro al plato. Otro que va para... O sea que él siempre, por eso lo llama a Dios su enemigo, porque él se opone a todo lo que hace Dios. Entonces él creyó que lo mismo iba a poder hacer con Cristo. Y que si el Señor Jesucristo es Dios, hecho hombre, pero espíritu vivificante, no alma viviente, espíritu vivificante. Y entonces Dios, como espíritu vivificante, levanta a esa creación que perdió todo. Había perdido todo. Miren, pónganse a pensar, por favor, porque mi predicación es hablarles de números, pero en lo que llegamos a números, entendamos por qué Dios tiene un ejército, por qué Dios tiene una iglesia. Pero pónganse
pongas a pensar, mire, ya este año que pasó entendimos que Dios creó al hombre, lo hizo y lo formó. Ya tenemos todos los versículos corroborados con versículos de Génesis, de Isaías y con pasajes del Nuevo Testamento que el hombre es espiritual y cuerpo. Pero dice que cuando él vio que el hombre pecó, que ya también entendimos que es Dios haciéndose pecado por Eva. El problema no lo tiene Dios, el problema somos nosotros, pero gloria a Dios, porque nosotros somos un problema de Dios. Ustedes le pueden decir a Dios, Señor, ¿verdad que yo soy tu problema? Sí, tú eres pro y tu mujer es plena, juntos son problema. Cuando el hombre cayó, perdió lo que Dios le había dicho que él tenía. Le dijo, crecer y multiplicar y henchir la tierra, sojuzgarla, señoreados sobre las aves de los cielos, señoreados sobre los peces del mar, señoreados sobre los reptiles. O sea que cuando Dios hizo al hombre, imagínense, la hermana Lulú no sabía que el hombre volaba antes de que cayera. El hombre, bueno, ya por eso hasta se duerme, porque ese es el mensaje, ya me lo sé. Ya la desperté, hermana Lulú. Dice, ahí estaba hablando de mí. Sí. Y yo dormida y él hablando de mí. Así me gusta agarrar los dormidos. Pero fíjense pues, el hombre tenía que volar antes de caer. Tal vez ustedes no sueñan que vuelan. ¿Alguno de ustedes ha soñado que vuelan? ¿O le gustaría volar? Nosotros miramos las aves, cómo vuelan esas aves. Si Dios le dijo que se enseñoreara de las aves de los cielos, ¿usted cree que no podría alcanzarlas y agarrarlas? Ahora no puede. Cualquier ave se le va. Es más, si no tiene cuidado con el loro que tenía ahí que habla, se le crecen las alas y se le va. Y lo encuentra de dentro otra vez en el mercado. Pero el asunto es de que el hombre tenía poderes. Nosotros somos especiales, hermano. Lo que pasa es que nosotros perdimos. Pero a propósito, pues, estamos así, como estamos aquí, ni podemos volar. Otra cosa que no podemos entrar al mar. ¿Cómo me va a decir a mí Dios que yo me enseñoreé de los animales que están en el mar, hermano, que cuando entro al mar me ahogo? Quiere decir que el hombre se podía meter al mar y se podía ir a caminar allá adentro, podía respirar adentro del mar. Nos quitaron eso. Podía. No dice que podemos hallar serpientes. ¿Y ahora qué pasa? Tratamos de aquí a morder. Les cuento yo chistes a los hermanos y se gozan de lo que dicen. Mamá, me mordió la serpiente. Y dice, pobre amiga, no, gratis. Ahora nos muerde una serpiente. Nosotros no tenemos capacidad. Es más, nos dan miedo las serpientes. Perdimos todo si nosotros podíamos tenerlas de mascota. Hay muchos que las tienen de mascota, pero no las pueden disfrutar porque tienen veneno. Tienen que estar ahí presas. Pero el hombre tenía la capacidad de tener a sus mascotas en los reptiles, de poder entrar al mar, de volar. Ahora fíjense, haberlo perdido nosotros. ¿Quién tiene control de los aires? ¿Quién tiene control de los aires? Díganlo. Las potestades, dice que no tenemos lucha.
contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires, malicias, principados. Ellos hacen lo que quieren en el aire. Ustedes no lo pueden ver, yo no lo puedo ver, pero la Biblia lo registra. ¿Sí o no? La Biblia dice que a veces oramos y Dios ya contestó, pero que hay unos ángeles ahí que no dejan pasar a los ángeles que traen la contestación y que están peleando y la respuesta no nos llega. Entonces hay oposición para nosotros en el aire. En el mar, no dice ahí que ahí vive Apolión, Abadón. No dice que en el abismo van a salir animales endemoniados que van a morder a la gente en el tiempo que viene. No, hombre, el COVID no es nada a lo que va a salir del abismo. Del abismo van a salir, y parece película, ¿verdad? Del abismo, que es el mar, van a salir unos animales, dice que se parecen a las culebras, con cola de alacrán y con cabecita como que fuera mujer, con pelo largo. Esos van a dar miedo, hermano. ¿O no dan miedo las mujeres? Esos van a dar miedo, hermano, porque dice que van a atormentar a la gente 5 meses y que la gente se va a querer morir y que no se puede morir. Fíjese todo lo que hemos perdido, pero se va a recuperar. Se va a recuperar. Dios nos va a devolver todo. A Satanás lo va a sacar del aire. ¿Sí o no? Amén. A los demonios los va a sacar del mar. Ellos tienen que ser echados al lago de fuego. Cada cosa tiene que ir a donde tiene que ir. Y gloria a Dios, porque nosotros tenemos privilegios tan grandes de Dios en Cristo. En Cristo. Entonces, Números nos revela que para que Dios pueda venir aquí a la tierra, porque antes Dios solo estaba en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Antes Dios solo estaba en el cielo. Él no estaba aquí en la tierra. Pero para venir Él aquí a la tierra se tuvo que hacer hombre. Aleluya. Se tiene que hacer hombre. Y viene aquí como hombre para hacer un trabajo. Pero si nosotros no tenemos cuidado, nosotros no vemos qué es lo que Él quiere hacer. Porque Él como hombre, dice la Biblia que tabernaculiza aquí en la tierra. O sea que Él viene a esta tierra como tabernáculo. Venir a esta tierra como hombre es venir como tabernáculo. Ustedes y yo somos tabernáculos. Cristo es tabernáculo. Él quiere que entendamos que alrededor del tabernáculo hay un ejército. Él quiere que veamos la fotografía de lo que es la iglesia. Por eso nos pone a las 12 tribus que representan a la iglesia, cuidando el tabernáculo, cuidando el testimonio de Dios, cuidando a Cristo. Nosotros somos gente puesta por Dios aquí en la tierra para cuidar el tabernáculo. Allá los pone a hacer cosas físicas. Ya leímos en 1 Corintios 10. Ya leímos. Y dice, y no ignoréis que todo esto que le pasó a Israel es para que ustedes entiendan cómo es su vida. Y aquí nos metemos a un laberinto, hermano. Porque cuando uno se pone a estudiar la Biblia, se mete a un laberinto en donde a veces no hay respuestas muy fáciles.
no hay respuestas muy fáciles. Porque entonces cuando uno entiende que Dios lo puso aquí, pero que tiene que pasar uno por algo que Él ya planificó, y eso nos debe de asustar, porque el pueblo de Israel es nuestro representante y a Él lo dirige el Espíritu Santo, al pueblo de Israel. Una nube, ¿sí o no? Una nube, y los va a meter a 42 experiencias. 42 experiencias desde que salen de Egipto hasta que están en la frontera de la tierra prometida. 42 jornadas y nos las pone con nombres. Cada nombre que tiene cada jornada significa una etapa de nuestra vida. Ahora, noten porque ahí es donde algunos dicen, pero entonces, ¿cómo es que Dios preparó? Estaba platicando con la hermana Margarita y me dice, hermano, ¿y qué pasa si uno decide irse por este lado? Le digo, hermana, Dios ya sabe que te vas a ir por ese lado. Vamos a suponer que ustedes dicen, hoy no, siempre se van por una calle, pero mañana dicen, hoy no me voy a ir por esa calle, me voy a ir por esta. Y luego dicen, no, solo era para ver qué pasaba, siempre me voy a ir por la misma. ¿Usted cree que Dios no sabe qué está jugando usted? Si usted se va para el lado derecho y se tenía que ir por el lado izquierdo, Dios ya sabe que por ahí se iba a ir, aunque usted cambie de pensamiento. Dios le diría, ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga la mera verdad? Tú pensaste irte por la derecha y después dijiste que no, que siempre a la izquierda, porque yo tengo predestinado que tú te fueras por la izquierda. Entonces ya me dice la hermana Margarita, entonces uno no le puede ganar nunca a Dios. A Dios no le puedes ganar. Dios tiene un programa para ti y te va a guiar el Espíritu y te va a meter a 42 jornadas positivas y negativas. Usted puede decirme, hermano Carrillo, entonces hasta nuestros pecados sabe Dios. ¿Usted cree que no? Entonces no es Dios. Él no es Dios si Él no sabe qué es lo que va. Y quiero que sepa, todos somos distintos, todos somos distintos. Algunos de nosotros pasamos cosas que otros no pasan. Algunos hermanos o algunas hermanas no harían cosas que otros hacen. Pero todo tu programa está delineado. Las muchachas, Dios sabe con quién se van a casar. Dios ya sabe si les va a ir bien o les va a ir mal. Si no, no estás sirviendo a un Dios, hermano, que es soberano. ¿Cómo vamos a entender los pasajes de la Biblia que dicen, yo, Jehová, no pido consejo a nadie y hago lo que quiero? Si yo engaño a un profeta, dice, yo lo engañé, ¿y qué? Si yo quiero, te hago a ti positivo, si yo quiero, te hago a ti negativo. ¿Cómo está ese asunto? ¿A dónde lo dirigía Sansón Dios? ¿Ustedes han leído que Dios lo dirigía con Dalila? ¿Ustedes han leído que lo mandaba con Dalila? Algunas de aquí las mandan con Sansón y a otros las mandan con Dalila. Dios tiene programado todo. Por eso hacemos bien estudiar la figura, porque la figura muestra lo que somos. Dios sabe todo lo que nosotros vamos a hacer. Algunos no saben ni siquiera que a cada uno nos dan una medida de pecado. Cuando Dios te escogió y te predestinó, y esta es tu medida de pecado. Es más, no solo se la da a los individuos, se la da a las naciones.
Hay un pasaje de la Biblia que lo pueden buscar, en donde Dios mira a una nación y dice: estos voy a descender porque ya colmaron la medida de su pecado. Esto ya ahorita es puro juicio. Entonces nosotros somos dirigidos por Dios. Dios es el que decide de nosotros si somos vencedores tempranos, si somos vencedores tardíos. Nosotros no tenemos que ser pilas para entender lo que está haciendo, porque solo entendiendo lo que Él está haciendo, nosotros podemos anhelar ser vencedores. Y al anhelar ser vencedores, por eso Él dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeceré, porque esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que yo tengo misericordia. Así que tenemos que estudiar mucho. Imagínense los que no han empezado a estudiar por dónde van. Si nosotros que ya estudiamos por 30 años no hallamos ni la salida. Tenemos que orar a Dios y decirle: Señor, revélame, porque hermano, Dios revela. Dios le va dando a uno, miren, poquito a poco. Dice que los cristianos somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si Dios, que es Dios, se puso restricciones y limitaciones estando aquí, hermano, Él sale de su bautismo y por el Espíritu Santo, dice, lo pone frente a Satanás para que Satanás lo tiente. La ventaja es que Él es Dios y Él no caía. Él no podía caer. Él se hizo pecado por nosotros. Pero nosotros, hermanos, si nosotros somos al revés que el Señor. Hablando en plata pura, el Señor andaba viendo cómo no caía, nosotros viendo cómo caemos. Somos tremendos. Nosotros estamos buscando cómo caemos y Dios buscando cómo no cae. Entonces pidámosle que se posesione Él totalmente de nosotros para que busquemos lo que Él busca. Amén. Aquí en Números, Dios nos muestra que Él conforma un ejército. Al final de la Biblia hay una ciudad que es la realidad de todos los creyentes. La realidad de todos los creyentes. Si ustedes creen la Biblia, en el final de la Biblia dice que todos nosotros estamos glorificados. Pero el problema que tenemos nosotros los cristianos es de que nos hemos llenado de enseñanzas. Nosotros estamos llenos de enseñanzas y como Dios a todos nos ha confundido, porque a todos nos ha confundido Dios para ver qué hacemos. Muchos no entienden lo que está hablando el hermano Carrillo. Soberanamente, ustedes no tienen que preocuparse que en la esquina de nosotros hay otra iglesia que también predica a Cristo y nosotros con la otra que predica a Cristo. Y en vez de entender la situación, cuando miramos al que viene ahí de esa iglesia, ¿sí o no? Mire cómo somos. Y soberanamente es que Dios tiene cura, que se da sus vueltas de vez en cuando por aquí. Soberanamente Dios tiene esa cura. Soberanamente de vez en cuando entran los del maletín, que por el COVID ya no podían entrar. Pero Dios es el que a todos nos tiene confundidos, a todos. Yo todavía no me siento puro, que ya no tengo confusión. Todavía tenemos, hermano. No podemos, fíjese, si diciendo yo esto, dicen que yo me creo la mamá de Tarzán, que yo me jacto, que yo sé más, dice, ¿a
quién le he dicho yo que yo sé más, hermano? Pero eso entienden muchos hermanos. Pero no saben que nosotros estamos confundidos soberanamente. Solo es de ir a la Biblia. La Biblia, cuando usted lee en Génesis, está Babilonia. Acuérdese de esa historia. Ellos dijeron, hagamos una torre para ir al cielo. Y si en caso fuéramos esparcidos, pongámonos un nombre. Fíjense que Dios dijo, descendamos y confundámonos. O sea que todo aquel que quiere buscar a Dios por sus propios medios, Dios lo confunde. Eso es lo que nosotros tenemos en este mundo, una confusión. Si no estuviéramos confundidos, todos enseñaríamos lo mismo. ¿Sí o no? Usted iría a aquella iglesia y enseñaría lo mismo que aquí, lo de aquí, lo mismo que allá. Usted no tendría ni un problema. Pero Dios lo tiene de esa manera. ¿Por qué? Porque Él trata con todos diferente. Con cada grupo trata el Señor. Y Él te escoge a ti. Tú estás aquí por la soberanía de Dios. Yo estoy aquí por la soberanía de Dios. Ustedes conocen al hermano Carrillo, otros no me conocen, pero a ellos los conocen esos otros. Y cada grupo tiene sus conocidos y cada quien predica lo que alcanza a ver. Y lo más tremendo es que se siente en paz. Por eso nosotros tenemos que ser gente de temor, gente que le pide a Dios, que le dice, Señor, dirígeme por favor. Porque el miedo de nosotros es confundirnos, ¿sí o no? El miedo de nosotros es que cuando nos presentemos delante de Dios, Él nos diga, no pegaste en el centro. Fíjese qué tremendo que nos diga así. Pero ninguno va a ver hasta que pueda ver que soberanamente a todos nos confunde, a todos. No me pregunte por qué, porque a mí nunca me ha dicho Dios, fíjate que yo los confundí por esto y esto y esto, no. Lo que a mí me costaba, antes me costaba más, yo no sé cuántos de ustedes les está costando entender lo que yo ya he tratado de aprender. La Biblia nos ayuda mucho, hermanos. Por eso la tenemos que estudiar toda, porque al final todos nosotros somos campeones. Entonces eso nos da esperanza. Al final de la Biblia, hermano, todos nosotros ganamos. Todos, ninguno perdió. Pero ahorita estamos preocupados. Porque en el camino se preocupa uno. Fíjese, experimentar a Cristo como vida es para cumplir el propósito eterno de Dios. Si ustedes están experimentando a Cristo como su vida, ustedes están tocando el propósito de Dios. Por eso he estado tratando de ver cómo hago para entrar al capítulo 2, porque allí se nos va a explicar, pero en figura vamos a considerar cuál era la manera en que el pueblo de Dios acampaba alrededor del tabernáculo. Si nosotros descubrimos en qué manera el pueblo de Dios, Israel, acampaba alrededor del tabernáculo, entonces nosotros vamos a poder ver un asunto que es central en el Antiguo Testamento. Porque el propósito de Dios es el tabernáculo. En medio del pueblo, el propósito de Dios era el tabernáculo. Una vez que el tabernáculo fue edificado,
entonces Dios formó un ejército y lo formó ordenadamente alrededor del tabernáculo. Entonces, para nosotros ese cuadro del pueblo de Dios es una formación ordenada alrededor del tabernáculo, y esto es un cuadro maravilloso a los ojos de Dios. Aquí estamos tocando los asuntos de Dios. Ahora, fíjense pues, porque nosotros tenemos que ser como esos hermanos que nos antecedieron, que se preocuparon por enseñar bien la Biblia. Uno de ellos, Watchman Nee. Si ustedes ven la historia del hermano Watchman Nee, dice, y esos son ejemplos para nosotros. Dice que cuando él se convirtió a Cristo, él tenía 17 años cuando se entregó a Cristo, y dice que leyó la Biblia, la leyó toda, dice, la leyó entera y la leyó muchas veces. Y se sorprendió que la iglesia no operaba en la manera que está en la Biblia. Fíjese que él, Dios lo dotó, porque era un hermano dotado, un hermano que entendió la Biblia mucho mejor que los teólogos de ese tiempo. Y él dice que se daba cuenta y decía que la situación de la iglesia era lamentable comparándola con el cuadro. Es como que a usted le dijeran, mira esta foto, esta es fulana de tal o fulano de tal, y que cuando usted vea a la persona ya en la realidad, usted diga, este no es el que está en la foto, ¿verdad? O sea que la foto tiene que ser idéntica a la persona. Por eso se llama documento de identificación. Es idéntico. Pero a algunos les gustaría que les tome fotos y salir bonitos y son feos, ¿verdad? Pero la realidad es que la foto tiene que mostrar lo que es la persona. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez ustedes han pensado por qué es tan difícil ver la realidad de la iglesia comparándola con la Biblia? ¿Será que nosotros podemos contestar esa pregunta si nos dicen, ¿por qué es tan difícil ver a la iglesia en la Biblia? Si la Biblia dice una cosa y la iglesia hace otra. El problema es porque nosotros no tenemos la visión apropiada. Si ustedes tienen la visión apropiada de la iglesia, ustedes la van a ver. La iglesia solo se puede ver con fe. Tener la visión apropiada de la iglesia es... Cuando un católico dice, es que nosotros somos la iglesia verdadera, ellos son la primera denominación, y de ahí salieron todos los demás. Entonces a ella la pone Dios como la mamá, como la madre de las rameras, pero las rameras somos nosotros, porque nosotros salimos de ahí. Porque a veces no se ha entendido la confusión. Tenemos que ver que la confusión es soberana y que ahí está Babilonia, pero hay que salir de ella. Ahora, ¿a quiénes va a sacar el Señor? A sus vencedores. Hasta que tú alcanzas a ver que tú estás confundido, es que Dios te saca de la confusión. Hermano, ¿cómo es posible? ¿Hasta cuándo pregunta uno cómo se llega a un lugar? Hasta que está perdido. Nadie se ponía a preguntar cómo llegar a una dirección si no está perdido. Pero si está perdido, lo van a preguntar, mire, oiga, ¿y qué hacen a veces? Lo llevan para allá y para acá
Y el otro dice, bueno, ¿a quién le voy a creer? Dice, este me mandó para allá, y este dice, no, te engañaron, es para allá. Una vez que estaba predicando yo en Nueva York, después que terminé de predicar, me dice una hermanita morenita, dice, pastor, usted me confundió hoy. Qué bueno, le digo, porque hasta que lo confunden a uno busca cómo encontrar lo verdadero. Amén. Fíjense que era necesario que el pueblo de Israel se formara como un ejército alrededor de un centro para entender nosotros la centralidad del propósito. El centro es la habitación de Dios. El centro del plan de Dios es en donde vive Él. Él vive adentro de su iglesia. Todos los israelitas tipifican la iglesia y en medio de la iglesia está Dios encarnado. Porque usted tiene que entender que el tabernáculo revela a Dios en su encarnación. Si no, Él no nos dijera que Él es un tabernáculo. Entonces la iglesia en tipología, es el cuerpo corporativo y agrandado de Dios. Y la secuencia es muy maravillosa porque durante el Éxodo Dios sacó a su pueblo de Egipto, le mostró la revelación del tabernáculo con sus muebles y les dio las instrucciones para edificarlo según la visión que les había dado. ¿Sí? Se preocupó y le dijo a Moisés, mira que el tabernáculo se haga conforme a lo que yo te estoy diciendo. Tienes que hacerlo de estas y estas medidas. Hermanos, esos son detalles para nosotros, que la iglesia no es cualquier cosa, que no podemos hacer lo que mejor nos parezca. Todo esto lleva medidas. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, mire, es bonito decir yo tengo una iglesia donde asistir, pero ¿qué está haciendo tu iglesia? ¿Es realmente tu iglesia una clonación de lo que está aquí? Realmente tu iglesia, tu localidad, hace las cosas conforme a la medida que Dios te ha mandado que las hagas. Porque quiero decirte que si no la haces con todos los detalles y todas las medidas que Dios nos pide, no la va a llenar de su gloria. Porque aquí dice que después que Israel hizo todo conforme a lo que le pidió Jehová, la llenó de su gloria. Wow. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un compromiso bien serio. ¿Sí o no? Ahora, fíjense que, ¿qué era lo que Dios hablaba desde el tabernáculo? ¿Qué les decía a ellos? Fíjense que es muy importante. ¿Qué creen que cuando ellos venían a la reunión y ellos se acercaban al tabernáculo, qué querían oír? ¿Qué querían oír? La voz de Dios. ¿Qué les decía? ¿Qué oían ellos cada vez que se acercaban al tabernáculo? ¿Saben qué oían? Desde ahí les decía, quiero un pueblo santo. Quiero un pueblo santo. ¿Amén o no amén? Cada vez que Dios les hablaba, Él les pedía lo que Él quería. Si no hubiese existido el tabernáculo, entonces no hubiera nada en qué enfocarse. Nada. Si los israelitas hubieran acampado ahí, las 12 tribus, pero no tenían esa tiendita ahí en medio, ellos no tenían razón de nada.
porque la razón de ellos era esa tiendita. Y en la noche una columna de fuego. Y todos ellos atentos. Hay que caminar. Se empezaba a mover la nube, a desarmar el tabernáculo. Paraba la nube, a armar el tabernáculo. Años, hermanos. 40 años. Caminar, desarmar. Parar, armar. Caminar, desarmar. Parar, armar. 40 años. Y ellos se deleitaban. Para ellos era lindo. Ellos estaban gozosos. Cuando la nube caminaba, ellos decían, nos lleva a descanso, dice que nos llevaba. Otras veces prueba, otras veces descanso, otras veces prueba, otras veces descanso. Así que yo creo que estamos entendiendo, ¿verdad? Yo les pregunto algo a ustedes. Como dice aquí, ¿dónde están los cristianos que quieren acampar alrededor del tabernáculo? ¿Eres tú uno de ellos? Dilo. ¿De la palabra o me quedo pentecostal? Pero no funciona mezcla. Entonces, démosle gracias a Dios, porque si Dios nos abre nuestros ojos, nosotros podemos ver la realidad de Dios, nosotros podemos ver lo que Él está haciendo, y no se preocupen, esto es para manada pequeña. Esto no es para multitudes, entonces Dios se contradiría. Si esto fuera para que nosotros tengamos miles de hermanos, Dios se contradice. A nosotros Dios nos dice, no temáis manada pequeña. A nosotros Dios nos dice, ¿tienen miedo de ir a la guerra? Hay que probarlos, llévenlos a beber el agua, y el que la traiga con la mano a la boca, ese que vaya. El que se tire a beber como beben los animales, ese se queda. De 22,000, ¿cuántos quedaron? 300. O sea que Dios no está. Es más, acuérdense por qué las primicias son miles, no son millones. Las primicias son 144,000, no son millones de hermanos. ¿Sabe qué sí son millones? Los que salen de la gran tribulación y que lavaron sus vestiduras ahí, pero se murieron todos. A todos los matan. Sí, mi hermanito. Es como las iglesias tradicionales enseñan que muere, se va al cielo porque Dios está haciendo conmigo. Porque yo tengo un primo que es parecido así, pero predica en Monterrey y enseña, porque han muerto a un familiar mío y viene él rápido, lo llama, ¿por qué viene? Hoy se fue al cielo. Primos, tíos, tías, mi tío, mi prima está con Dios ahorita. Y yo me recordaba en ese momento de Estela, que nos enseñan la revelación de Dios, que no es así. Y lo que a mí Dios me da es que me preocupe yo por eso. O sea, que yo eso, que no lo tenga que no tenga preocupado en eso, sino de que yo le crea a Él. Que esté más preocupado en creerle que en esos asuntos. Sí, aunque sí hay que estudiar eso, bien eso. Así, porque tienes que enseñarlo bien con los versículos y todo, ¿verdad? Porque sí hay cielo, pero hasta después del milenio, cielo nuevo y tierra nueva. Pero ahorita cualquiera de nosotros que se muere, si nosotros decimos que se fue al cielo, estamos contradiciendo la palabra de Dios, porque Daniel dice que están en el polvo de la tierra esperando la resurrección, ¿verdad? Entonces, todo lo tenemos que saber presentar con claridad, pero puedo decirles con confianza que si Dios no nos abre nuestros ojos, nosotros no vamos a saber que todas estas figuritas son palabra de Dios, y dice no las ignoren, porque si Dios abre nuestros ojos, nosotros vemos qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, cuidar su testimonio. Y nos vamos a ir metiendo más, porque aquí van a aparecer cosas que nos deben ayudar para tener contento a Dios, ¿verdad?
Entonces, la formación del pueblo de Israel, que se menciona aquí en el libro de Números, y su significado, también se relaciona con nuestra situación presente. Si ustedes ven, nosotros podemos leer en Mateo 13. Leamos Mateo 13, por favor, Jorgito, Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. Y ya con eso Vamos a descansar un ratito y ya nos va a quedar una tareita pequeña para terminar hoy. Amén. Mateo 13, del 24 al 30. Amén. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Fíjense, quizá muchos pensemos y digamos, bueno, ¿cómo se relaciona esa parábola de Mateo 13 con el libro de Números? ¿Cómo se relaciona? Ahora, fíjense, Dios coloca a su ejército en formación. Su ejército está formado. Un ejército lo forman cuando va a salir a pelear y todo. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una formación, hay una manera que Dios nos tiene ordenados como iglesia. Ese es el punto que tenemos que alcanzar a ver, porque si no, no vamos a ver que todas esas tribus que estaban acampando alrededor del tabernáculo tenían cierta clase de formación. Ahí estaban las 12 tribus. Y después nos muestra 3, 3, 3 y 3. Y nosotros tenemos que saber todos esos detalles. ¿Por qué? Porque Dios tiene una manera de ordenar su ejército. La parábola de la cizaña y el trigo significa que Dios enseñó que algo se tiene que hacer de esta y esta manera, pero el enemigo vino y cambió, sembró cizaña. Y cuando dice se murieron los hombres, está hablando que los apóstoles originales se murieron y entraron personas que cambiaron la forma que Dios pedía. Ya cuando estudiemos las jornadas, vamos a darnos cuenta que antes de llegar a Elim, uno llega a Mara. Mara es un lugar donde hay amargura. Las aguas no se pueden beber. Ustedes saben que las aguas son la palabra. Y esa palabra no se puede beber porque es amarga, pero Dios lo saca a uno adelante y lo mete a Elim. Y en Elim se encuentran 12 fuentes y 70 palmeras. 12 fuentes son los 12 apóstoles como fuente que dieron buena agua. Contrario a Mara, que dio mala palabra. Pero Dios trae a su iglesia a experimentar las 12 fuentes con agua dulce, que es la palabra dada por los apóstoles, el trigo, pero la cizaña arruinó todo. Entonces, por eso estamos comparando el formar de las tribus con el enemigo sembrando cizaña, cambiando el programa que Dios ha establecido. Dios tiene un programa establecido en nosotros como iglesia, y si nosotros nos apegamos a ese programa, nosotros vamos a agradar a Dios. ¿Verdad? Entonces,
Por eso es que recomendamos que pongamos mucha atención en lo que hacemos como iglesia. Como iglesia es importantísimo entender estos detalles porque nos ayudan a que se hagan bien las cosas. En el Nuevo Testamento no encontramos los detalles ni nos dice hagan esto y esto y esto. Los detalles están en las fotografías. Entonces el pueblo de Israel es una tipología del pueblo redimido de Dios. Perdón. Y según nuestra observación, por la apariencia de la situación de la iglesia actual, es muy difícil creer que pueda existir una manera correcta de acampar. O sea que nosotros, de acuerdo a la situación tan negativa que hay en el cuerpo de Cristo, es bien difícil discernir que somos un ejército bien ordenado. Pero nosotros estamos tratando de vivirlo en nuestros grupos. A mí no me importa si otros no lo quieren ver ni lo quieren vivir, pero lo importante es que nosotros, que Dios nos está llenando de su gracia y que alcanzamos a ver lo que está pidiendo Dios, lo practiquemos. ¿Verdad? Y nosotros sí nos va a pedir cuenta Dios de un ejército bien formado porque nos lo está revelando. ¿Verdad? Nosotros nos estamos mostrando cómo es que tenemos que actuar como verdaderos creyentes. Quiero que sepan, hermanos, si hay verdaderos creyentes. Si hay hermanos que han descubierto que la vida de la iglesia es lo más importante, no la vida cristiana individual. Ya hay creyentes, miren, ustedes saben, hay cantidad de congregaciones, pero ellos no saben que la verdadera vida que Dios quiere que vivamos es corporativa, porque casi todos vamos, dice, cada quien jala agua de su pozo para su propio beneficio, pero díganme ustedes qué cristianos de verdad están tratando de vivir la vida de la iglesia, de amarnos de verdad, de buscar cómo ayudarnos, de dejarnos transformar de Dios. Eso no vayan a creer ustedes que se encuentra ahí en el tianguis. Hermano, esto es serio, esto es lo que va a complacer a Dios y a quienes Dios les va a dar participación del milenio, del reino, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que sí hay verdaderos cristianos escogidos y que en medio de la cizaña están creciendo muchos cristianos buenos, ¿verdad? Roguémosle a Dios que aunque seamos 10 hermanos en una localidad, pero vivir la vida de la iglesia, que sean 10, no piensen en multitudes, 10 hermanos, porque es mejor la calidad que la cantidad. Amén. Entonces nosotros démosle gracias a Dios. Usted dígale gracias mi Señor, porque usted nos está abriendo los ojos para que veamos la iglesia. Hay que ver la iglesia. Los dejo descansar 5 minutos y así ya termino este pensamiento. Ya me falta poquito, unos minutos. Sí, terminemos de una vez pues, y así los dejo libres para que se coman otros 8 tacos. Todos nosotros debemos de saber que para el ejército de Dios o en el ejército de Dios no hay cabida para la cizaña. La cizaña está afuera. En el ejército de Dios no hay cabida para la cizaña. El ejército de Dios tiene que ser cristianos genuinos a través de las generaciones y finalmente todos estos creyentes genuinos, después de haber sido salvos, aleluya, santificados, renovados, transformados, conformados, finalmente ellos serán glorificados. En esta glorificación se va a ver la realidad de la Nueva Jerusalén. Cuando nosotros seamos glorificados, ahí va a estar la realidad de la Nueva Jerusalén. Entonces, como
como la consumación de la obra del Señor, de su plan eterno del Nuevo Testamento. En ese momento, en la Nueva Jerusalén, vamos a ver al pueblo redimido de Dios acampando en formación, porque esa figura no es solamente de la iglesia hoy, sino que es la figura de la Nueva Jerusalén en la eternidad. Todos bien formaditos, todos. Si nosotros logramos visualizar esta escena del pueblo de Israel acampando alrededor del tabernáculo, ese cuadro va a llegar a ser para nosotros tangible, va a ser algo real, va a ser algo que vamos a decir, wow, verdaderamente Dios se glorificó en nosotros y nos hizo un ejército bien formado. Amén. Alrededor del tabernáculo se formaba el pueblo de Dios y en adición a ello se ve a Moisés y a los sacerdotes. Yo quiero que ustedes vean que en el capítulo 2 no solamente se ve el ejército, sino a los sacerdotes. Por eso fue que dijimos que lo importante ver aquí en estos capítulos de la formación del ejército y el sacerdocio es para ver que nuestra enseñanza viene del vínculo familiar. Nosotros tenemos enseñanza que tiene vínculo familiar. Hace muchos años, muchos hermanos pastores no habían descubierto todo esto que nosotros hablamos, no era para ellos. Pablo dice que todo esto que hablamos nosotros es para los que alcancen los fines de los siglos. Entonces, cada cosa en la Biblia tiene su sazón. ¿Se acuerdan que les hablé de la sazón? Dije que muchos cristianos todavía no disciernen las sazones. Las sazones. Las sazones es cuando ya a la iglesia le toca entrar a otra etapa. Si no estamos todavía en el punto, Dios dice, no, todavía no pueden entrar a la siguiente jornada. Pero cuando Él dice, ahora es la sazón, ¿se acuerdan que sus discípulos le dijeron, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber las sazones. Ustedes no son de esa sazón. Ustedes están sazonados para otra cosa. Por eso al leer Hebreos dice que nosotros vamos a perfeccionar a todos los hermanos que fueron antes que nosotros, porque es una carrera de relevos, es una carrera en la que Dios trata con cada grupo durante la historia y a cada grupo le da su revelación. Nosotros sabemos más que muchos hermanos de antaño, pero ¿por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo del final de los siglos. Y por eso es que no nos entienden, porque estamos hablando, oiga, lo que dice Daniel, que la ciencia se aumentaría, pero no la de la tecnología y de las computers, sino la ciencia de la Biblia. ¿Verdad? A mí me toca hablar mucha ciencia que muchos no la conocen. ¿Por qué? Porque Dios la aumentó. Pero no la tengo yo porque sea un gran campeón o porque me crean que soy mejor que otros, sino que por su misericordia. Por su misericordia es que les hablo a ustedes cosas que a veces hasta yo creo que ni duermen, pobrecitos, ¿verdad? Porque los dejo traspaviando y con los ojos cuadrados, ¿verdad? Pero es por el tiempo que estamos viviendo. Entonces, si se recuerdan, dijimos que es bien importante enseñar con paternidad. Aquí dice que ellos acamparon conforme a la bandera y conforme a las enseñanzas de su casa, o sea que de sus padres. Por ejemplo, mire, una iglesia que no tiene padres espirituales nunca puede enseñar bien la Biblia, nunca. Si no tiene padres espirituales, jamás entenderá, porque es básico. La enseñanza tiene que ser de padres espirituales bajo una bandera. La bandera dice de la familia. Luego tiene que ser
con autoridad, o sea que tiene liderazgo. Por eso pone el ejército y pone a Moisés, pone a Aarón, porque tiene que ser con liderazgo y con vida. Amén. Entonces démosle gracias a Dios que a algunos, ¿verdad?, pues no les gusta, pero no les hagan caso, porque muchos dicen, ustedes solo a Carrillo le hacen caso. Pues si Carrillo es el padre espiritual, yo no soy el papa, pero soy el papá. Sí, no soy papa sin acento, ¿verdad? Y como me recuerdo que cuando la hermana Margarita nos contó, la hermana Margarita de Ecuador nos contó, dice que había una hermana que la pusieron a traducir lo que estaba diciendo el cura, pero ella sabía inglés, pero no perfecto. Y cuando le dijo que tradujera que el Papa estaba enfermo, dijo, the potato is sick. The potato is sick. El Papa estaba enfermo, el Papa es Pope. En inglés Papa es Pope, ¿verdad? Entonces a veces a ustedes los van a criticar, que ustedes de verdad. Aquí a Champotón venía un hermano que les hizo daño a muchos en Comuch y en todo. Les dijo que yo era el Papa y que yo me creía y que todos eran tontos porque me hacían caso. Y cristiano, pues el hermano en Cristo, pero un hermano que no tiene entendimiento, porque ¿cómo le va a decir a los hermanos que no tienen padre espiritual si el apóstol Pablo dice que hay padres espirituales? Dice, podéis hallar 10,000 años en Cristo, pero padre, poquitos. Es raro el que toma la responsabilidad, porque yo soy papá de muchos de ustedes, de valiente, pues, porque me metí un día a estudiar, y toda mi vida estudiando. Imagínense, ¿cuánto toma de tiempo en la universidad para tener un doctorado? 5 años. Yo he estudiado la Biblia 45 años, ya tengo como 9 doctorados, pero no ando presumiendo eso. Yo lo que les digo es que Dios en su misericordia nos pone a estudiar. Tenemos padres espirituales. Todo hermano que sabe más que nosotros y tiene más tiempo de estar sirviendo a Dios, él es padre espiritual de los que acaban de empezar o de los que tienen menos tiempo que él, ¿verdad? Acuérdense que donde todos son ciegos, el tuerto es rey. ¿Sí? ¿Verdad? Si un hermano en una localidad sabe poquito, pero todos los demás no saben nada, él es el papá. Y hay hermanos que sí reconocen las autoridades. Por ejemplo, en Ecuador, a mí ellos me reconocen como su padre espiritual. Muchos de ustedes me reconocen como su padre espiritual, porque la enseñanza que viene del padre espiritual es una enseñanza respaldada por Dios, porque ya uno no dice cualquier cosa, sino guiado por su papá. Y luego ustedes son papás de otros, así que esto aquí no hay pérdida. Ya de algunos de ustedes yo no soy papá, soy abuelito, y de otros soy tatarabuelo. Pero el asunto es de que la enseñanza correcta de la iglesia tiene que tener paternidad. Y yo le doy gracias a Dios porque yo no me aprovecho. Hay hermanos que se aprovechan al ser papás. Yo conozco pastores que se llevan todo el dinero para ellos y no van a creer que tienen 10 iglesias. Tienen 1000 iglesias. Por eso tienen avión y tienen todo. Pero uno tiene que ser sabio, porque ninguno de los apóstoles se enriqueció. Nosotros no nos podemos enriquecer, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque a mí no me falta nada, pero tampoco soy millonario. Yo soy una persona como ustedes. Si ustedes andan en Dodge, yo también en Dodge patas, ¿verdad? Yo siempre me he sujetado a lo que los hermanos tienen. Si todos los hermanos allá andan en Toyota, yo ando en Toyota. Y a todos les digo, el día que yo ande en Mercedes es porque todos ustedes tienen Mercedes. Pues ustedes son los que me compran el vehículo. Amén.
Entonces, mis amados, para finalizar hoy, es que alcancemos a ver la corrupción y alcancemos a ver quiénes están tratando de no vivir en corrupción. Si ustedes y yo estamos tratando de no vivir en corrupción, nosotros vamos a ver el deseo de Dios, porque Dios tiene un deseo. Hay una realidad actual, hay una meta que tiene Dios y debemos de alcanzar la meta. ¿Para qué nos dio la Biblia? Para que hagamos las cosas conforme a la fórmula. ¿Para qué nos pone que a un Noé le da las medidas del arca? ¿Para qué nos pone a un Moisés que le da las medidas del tabernáculo? ¿Para qué nos ponen a esos hombres con medidas? Y cuidado, les dicen, que la vayan a hacer de otra medida. Es para que nosotros en el Nuevo Testamento entendamos que no podemos construir nuestra propia obra, sino que tenemos que construir la obra de Dios. Entonces, gracias a Dios porque Dios nos ha abierto los ojos para ver todo esto. Cuando la cizaña, los falsos creyentes serán removidos y los verdaderos creyentes se manifestarán, la situación general de la cristiandad será otra. Hoy día nosotros no podemos ver algo real, vemos caricaturas de lo que Dios quiere, pero debemos de afrontar el hecho, debemos de ser capaces de ver lo que Dios quiere llevar a su consumación. Algunos creen que el plan de Dios no funcionó, pero nosotros tenemos un cuadro correcto de lo que es el plan de Dios. Acuérdense siempre que en toda la historia han habido vencedores de acuerdo a lo que Dios estaba revelando para ese tiempo. Para nosotros la demanda es muy alta, porque a nosotros nos dieron todo el paquete. Ya nosotros estamos recibiendo lo que ya se va a manifestar en grande. Entonces nosotros ya no somos niñitos en Cristo, nosotros somos adultos en Cristo. Tenemos una gran bendición, tenemos muchos jóvenes. Todos ustedes jóvenes, aprendan esta palabra en la manera que Dios quiere que la aprendan y ustedes van a poder ayudar a otros. Tienen que ser profesionales en presentar lo que el hermano Carrillo presenta y lo deben de presentar mucho mejor que yo, para que Dios se glorifique. ¿Queremos ser vencedores? Dios me los bendiga y si Él nos permite seguimos mañana.